Mis amados, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es martes 23 de enero del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar conectados, estar en espíritu en torno a su palabra. Saque su material, estamos en nuestro estudio semanal en busca de Dios, en nuestro estudio intensivo. Hoy vamos a ver el día 2 de nuestra lección 3, hablando acerca de la honestidad como un paso indispensable en nuestro camino a el avivamiento. Así que por favor saque su material, prepare sus notas y vamos a ir a la palabra de nuestro Señor. En lo que usted se está conectando, ¿verdad? Por favor permítame compartir rápidamente nuestras ligas con nuestros hermanos que nos acompañan desde otras plataformas. Empezamos un poquito tarde, pero aquí estamos ya más que listos para iniciar nuestro tiempo de estudio. Amén. Coméntenos si tenemos buen audio, si el video se encuentra bien. Vamos a iniciar nuestro tiempo de estudio. Y pues bueno, recordarle, ¿verdad? Como siempre, todos los días estamos compartiendo nuestro plan de lectura McChain, a través del cual nosotros estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Le animamos a que se una a este compromiso de leer la palabra del Señor todos los días, ¿verdad? Y también recuerde que lunes y viernes estamos compartiendo la lectura de nuestro audiolibro y pues esperamos también que sea de gran bendición para ustedes. Estamos preparando también otros materiales a lo largo de este año y pues esperamos que sean de gran crecimiento espiritual para todos y cada uno de ustedes. Pues bueno, váyase conectando, váyase preparando. Vamos a ir al texto bíblico y vamos a ir al texto del Salmo 32. Salmo 32 es un salmo que nos va a hablar del profundo proceso por el cual David pasó, que el Señor le hizo pasar para poder alcanzar el avivamiento, para poder alcanzar un despertar espiritual y sobre todo para poder crecer y madurar como creyente. Entonces le voy a pedir por favor que me acompañe al Salmo 32. Es el pasaje en el cual vamos a estar en la base bíblica sobre la cual vamos a estar meditando el día de hoy. Cualquier duda, cualquier pregunta, también estoy aquí conectado en el WhatsApp y estamos aquí en nuestra plataforma de personal de Ministerios Bosque y Clama, donde usted va a poder ver este video en vivo y más tarde en YouTube y lo va a escuchar en SoundCloud y en Spotify. Muy bien, pues vamos a prepararnos, mis amados. Salmo 32, vamos a darle lectura y nos encomendamos al Señor en oración. ¿Qué le parece? La palabra del Señor dice lo siguiente: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos,
y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Prepare su corazón, vamos a inclinar nuestro rostro donde quiera que usted esté y vamos a orar. Amén. Amado Señor, Señor, te damos la gloria, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar reunidos en espíritu, estar conectados, Señor, a esta transmisión, con el único propósito, Señor, de meditar en tu palabra, Señor, y en este tema tan importante que tiene que ver con la búsqueda de avivamiento en nuestras vidas, a través, Señor, de la honestidad en nuestros corazones delante de ti. Por favor, Señor, obra con tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que esto, Señor, sea una realidad que se haga carne. Una verdad, Señor, bíblica que no solamente habite y sea comprendida en nuestra cabeza, sino que sea algo que nazca fruto de tu obra en nuestros corazones. Ayúdanos a vivir de esta manera que te agrade en todo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor y nos encomendamos a Él en esta hora en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, pues bueno, vamos a preparar nuestro corazón. Vaya por favor al día 2, lección 3. Estamos en la página 41. Acérquese por favor y vamos a prepararnos. Es interesante porque ahorita, pues bueno, está haciendo un poquito de frío, pero estamos pues más que listos para nuestro estudio, así que le animamos a que se cuide, abríguese. Hay rumores también un poquito de brotes de COVID, pero no es para que entremos en pánico, sino para que usted pues siga teniendo precauciones respecto a su salud. Yo me encuentro muy bien, nada más que anduvimos hoy trabajando y un poquito de polvo y pues andamos un poquito con alergia. No se espanten, no andamos mal. Muy bien, pues hemos estado viendo, ¿verdad? A lo largo de nuestro estudio hasta el día de hoy, hemos estado viendo la necesidad de humildad en nuestros corazones. Ahora estamos viendo en esta lección 3 la honestidad, ¿verdad? El día de ayer hablamos también, ¿verdad? Leímos 2 pasajes del libro de los Salmos en los que David expresa la importancia de caminar delante de Dios en verdad, en honestidad. Recuerda usted que estuvimos leyendo, ¿verdad? El Salmo 15, estuvimos leyendo también el Salmo 24 y asimismo pues también estuvimos reflexionando, ¿verdad? En el texto de Proverbios. La realidad, mis amados, es que la deshonestidad es un rasgo sumamente común y podríamos decir que es lo único natural en nuestros corazones. Somos deshonestos por naturaleza. Y la tendencia de encubrir nuestro pecado es algo que viene desde la caída. Es un resultado inequívoco del pecado. Observemos rápidamente, vamos a estar usando bastante nuestra Biblia el día de hoy, así que acompáñeme por favor a Génesis capítulo 3. Usted conoce este pasaje, nada más vamos a ilustrar un poco lo que estamos mencionando. Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Y usted conoce este escenario en el cual una vez que Adán y Eva deciden desobedecer al Señor, ignorar su palabra, ceder ante la tentación y el engaño que presenta el enemigo de ser como Dios, dice el texto, versículos 7 y 8, dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8, aquí viene la parte interesante de esta tendencia que tenemos nosotros de encubrir nuestro pecado. Acuérdense lo que vimos nosotros el día de ayer acerca de Proverbios, ¿verdad? Que el que encubre sus pecados no prosperará. Y esto fue lo que sucedió ahí, ese día terrible en el huerto del Edén. Dice el versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué dice el texto? Se escondieron. Se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto.
intentaron esconderse, porque la realidad es que nadie se puede esconder de Dios, pero ellos en su mente, en su corazón buscaron el ocultarse, el esconderse de Dios. ¿Por qué razón estaban haciendo esto? ¿Por qué razón quisieron esconderse? Y la realidad, mis amados, es que la conciencia del ser humano sabe que hay Dios y le acusa y le revela, sabe que hay Dios, sabe que es responsable delante de Dios. Por esta razón, ningún ser humano puede excusarse, mis amados, acerca de su responsabilidad de responder delante de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice que, hablando acerca de ciertas personas, ¿verdad? Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todos tenemos la ley de Dios escrita en nuestra conciencia. El ser humano sabe que hay Dios. ¿Y de qué manera lo sabe? Bueno, lo sabe porque tenemos una creación. Lo sabe porque todo lo que nos rodea nos revela que hay un Dios. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Qué dice claramente visibles? Siendo desde la creación del mundo, desde la revelación general, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa acerca de negar a Dios, acerca de negar su pecado. En este sentido, entonces, a ti y a mí, desde que venimos a este mundo, desde que somos niños, no nos tienen que enseñar a esconder, a mentir, a fingir, a ocultar nuestros tropiezos, nuestros errores. Lo hacemos de manera natural. Tenemos la tendencia a ocultarnos y a esconder nuestros pecados, nuestras maldades. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos otorga un nuevo nacimiento por medio de creer el Evangelio de Cristo, cuando confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, obra del Espíritu Santo que nos provee la fe y nos da la regeneración, nuestro espíritu, nuestra alma, empieza un obrar en nuestra alma en la cual nos cuesta un poquito más de trabajo. Batallamos con el deseo de mentir, de encubrir, de engañar. Pero mis amados, Dios no puede bendecirnos, ni avivarnos, ni traer bendición y crecimiento espiritual a nuestra vida si seguimos con una tendencia a no reconocer la verdad. ¿Se acuerda usted de la historia y el testimonio que platicábamos el día de ayer? ¿No es así? Platicábamos, ¿verdad?, de este matrimonio que no alcanzó, estaba en una situación de estancamiento espiritual, de estancamiento en su matrimonio, en su ministerio, porque ellos estaban viviendo un engaño, una mascarada. Y es hasta que lo entienden y es hasta que lo afrontan que puede haber crecimiento espiritual para ellos. Entonces es muy importante que usted y yo entendamos esto. Si no somos honestos delante de Dios, no vamos a poder crecer espiritualmente. Esa es la verdad. Mis amados, quisiera que el día de hoy examináramos un ejemplo bíblico a la luz de la experiencia de David, que nos va a ayudar a entender el proceso y sobre todo la profunda necesidad que tenemos de ser honestos. Estamos en la página 41 y para llegar a esto, recuerde usted que en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, acompáñeme al texto, por favor, para poder estar juntos en este proceso. Segundo de Samuel, capítulo 11. Vamos a ver que este es un capítulo triste, es un capítulo terrible, porque
David estaba en un proceso de crecimiento, de bendición. Dios había dado grandes promesas. David estaba teniendo muchos éxitos espirituales. Y es entonces, dice el texto de 2 de Samuel 11, ¿verdad? Que él, pues, cuando llegó el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David, pues, envió a sus siervos a la guerra y él se quedó en Jerusalén. Y vamos a ver que, pues, entonces él tiene este pecado en el cual, pues, codicia a Betsabé, mujer de Urías. Y vamos a ver que no solamente la codicia, sino que comete adulterio con ella. Y vamos a ver que más tarde él busca encubrir. Y este pecado lo lleva a cometer más pecados con el fin de tapar, encubrir, ocultar, intentar ocultar, desde luego delante de los hombres, que nadie se enterara, que nadie supiera lo que él había hecho. David fue elegido por Dios, hizo un pacto con él, y él cometió, insisto, varios pecados tremendos, terribles, lo cual nos lleva casi siempre, la mayoría de las personas siempre tiende a preguntar, bueno, si Saúl cometió determinados pecados y fue rechazado por Dios, ¿cuál es la diferencia entre David y Saúl? ¿Cuál fue la actitud que tomó uno y la actitud que tomó el otro para que David fuera tratado con más misericordia que Saúl? ¿Fue porque sus pecados fueron mayores o menores? No, no existe esta medida o este estándar de pecado mayor o menor. Ambos desobedecieron a Dios de una manera o de otra. El punto aquí, mis amados, que debemos nosotros meditar, responder, radica fundamentalmente en qué hicieron cuando fueron confrontados con su pecado. ¿Ok? Aunque lo que hizo David fue muy dañino, él podía haberle evitado a su hogar y a su reino muchos meses de angustia si simplemente hubiera decidido ser honesto. Pero él eligió esconderlo, eligió cubrirlo, eligió negar su conducta. Le mintió a Dios David, tratando de encubrir su pecado, rehusando reconocerlo y confesarlo. Mis amados, quizás usted y yo hemos vivido estos procesos en los cuales hemos pecado. Estamos quizás en un patrón, en una constante de pecado. Incluso siendo ya cristianos, hay que reconocer esto. O sea, a veces se tiene esta mitología, este pensamiento de que los cristianos no pecan. Claro que sí pecan. Y ciertamente pueden incurrir en pecados terribles. El punto aquí, el punto clave, si usted quiere realmente asegurarse, cerciorarse de que usted es hijo de Dios y ha nacido de nuevo, es cómo va a lidiar con eso, cómo va a responder, cómo va a actuar frente al Espíritu Santo que sabe lo que usted hizo, que le está redarguyendo, que está carcomiendo su conciencia y sobre todo delante de sus hermanos, delante de su prójimo. Vamos a volver al Salmo 32. Usted conoce el pecado de David. Usted conoce lo que sucedió posteriormente en el capítulo 12 cuando el profeta Natán le cuenta una historia acerca de una oveja, ¿verdad? Y vamos a ver cómo Natán, de una manera, creo yo, inspirada y pedagógica, lleva a David a caer en un juicio, una declaración de juicio, que lo amarra a él en esta declaración, y Natán le dice, tú eres ese hombre, tú eres digno de muerte. Y David reconoce su pecado. Pero para entender este proceso de una manera correcta, la Biblia, a través del libro de los Salmos, en el Salmo 32, nos va a contar el proceso que él vivió, antes, durante y después, y cómo el Señor le concede el perdón. Entonces vamos a estar meditando en este capítulo, en el Salmo 32, vamos a estar aquí en este pasaje y vamos a meditar acerca de esto. ¿Sale? Muy bien, pues saque su Biblia, vamos a examinarlo, ya lo leímos al inicio y lo vamos a empezar a meditar. ¿Sale? Coméntenos dónde estamos, mis hermanos, quién nos acompaña el día de hoy. Dios les bendiga.
Le damos gracias a Dios porque nos permite pues estar conectados. Les comentaba rápidamente a una pequeña pausa que pues nuestro estudio en busca de Dios era un estudio quincenal. Sin embargo, la realidad es que no estábamos avanzando conforme a nuestras metas en el Señor. No estábamos teniendo una retención clara acerca de lo conciso de este mensaje y decidimos, ¿verdad?, ponerle un poquito más de avance, un poquito más de intensidad, hacer que este curso sea de una manera más cotidiana. De manera que pues prácticamente a lo largo de la semana, lunes, martes, jueves, viernes y culminamos los sábados, estaremos viendo este material. Este sábado no vamos a ver En Busca de Dios. Este sábado vamos a ver nuestro estudio del Evangelio de Juan, como lo tenemos programado. Sale, mis hermanos, pero sí es importante que usted pues vaya siguiendo con nosotros esto. Le voy a decir una cosa. Una de las cosas que creo que es importante y que debe caracterizar no solamente nuestra vida cristiana, sino nuestro ministerio. Algunas personas creen que nuestro ministerio es que damos mucha lata, que estamos todos los días pues dándole molestias a la gente, no todos los días mandando lectura y todos los días dando lata con esto y dando lata con aquello. ¿Y sabe por qué tenemos este concepto? Tenemos este concepto, mis hermanos, porque hemos vivido un evangelio muy blando. Muchos cristianos solamente viven un evangelio de fin de semana o de reunión semanal y se acabó el asunto. Desafortunadamente no tenemos un ejercicio, una disciplina y un compromiso diario, semanal, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que usted entienda esto. Dios no es Dios solamente del fin de semana o de un día entre semana, es de todos los días. Y mis hermanos, tenemos que hacer este compromiso. Los primeros cristianos se reunían todos los días. Se frecuentaban constantemente para meditar en la palabra del Señor. Y solamente así vamos a poder madurar y crecer. ¿Y que exige compromiso? Sí. ¿Que exige dificultades? Sí. ¿Que hay luchas? Definitivamente. ¿Que hay días en los que quizás no vamos a querer, que vamos a estar más cansados o vamos a estar distraídos? No importa. El punto es que usted se comprometa con el Señor a estudiar, a meditar su palabra, a buscar su voz. Ahí va a empezar el verdadero trabajo. Muy bien, vamos al Salmo 32. Vamos a continuar. Quiero que los estudios, insisto, sean semanales. Estamos en diario, estamos examinando la palabra del Señor, pero no quiero que sean muy largos. Entonces vamos a ir avanzando con buena velocidad. Muy bien. Vamos a observar este texto. No creo que lo podamos ver todo el día de hoy, pero lo que sí podemos ver es el proceso, ¿verdad? David, este salmo, como usted puede observar, es un salmo de la autoría de David, ¿verdad? De la pluma de David. Y va a introducirnos con dos declaraciones. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David inicia este salmo describiendo la bienaventuranza del perdón. La palabra bienaventurado, ¿verdad?, significa doblemente feliz, dichoso, ¿verdad? La persona bienaventurada es aquella que disfruta la bendición de Dios. Y aquí nos está diciendo que ser perdonado por Dios es una bendición. Bienaventurado aquel, y luego dice en el versículo 2, bienaventurado el hombre. Esto nos está hablando principalmente de que esta es una bendición personal. No todos pueden experimentar esta bienaventuranza, solamente aquellos que pasan por este proceso. Hay bienaventuranzas, insisto, que están en la Biblia y muchas de ellas cubren ciertos requisitos, pero la realidad es la siguiente, mis amados: ser perdonado es una bendición de Dios, pero el perdón lleva un proceso. Y ese proceso usted tiene que caminarlo. Y una vez que lo camine, y una vez que lo experimente, definitivamente va usted a tener
bendición, dicha, bienaventuranza. Es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado. Perdón, permítame tantito. Que nos están haciendo aquí una pregunta y la estamos respondiendo. Ok. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y luego nos habla más adelante, dice, aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, observe la frase, en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, aquella persona que vive en honestidad delante de Dios. Y esa honestidad le lleva a que el Señor perdone sus pecados, a que la sangre de Cristo cubra su iniquidad y que no sea justificado de sus pecados. Mis amados, necesitamos esta bienaventuranza en nuestras vidas si queremos crecer espiritualmente. Más adelante, el versículo 3 y 4 nos va a mostrar un siguiente proceso. Y nos va a decir, David, preste atención, mientras callé, mientras guardé silencio, ¿qué es lo que pasó en el corazón y en la vida y en el alma de David? Dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. David aquí entonces nos está mostrando lo tremendo que él experimentó. Cuando él guardó silencio acerca de sus pecados, él experimentó sufrimiento, se experimentó dolor. En los versículos 3 y 4, David describe el tormento que pasó en su alma, en su vida, en su carne, en su conciencia, mientras vivía en mentira delante de Dios. Mientras callé. Observe por favor, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Permítame leérselo este versículo, este pasaje, se lo voy a leer en otras versiones bíblicas para que usted pueda ver lo contundente de esta experiencia. Dice la Nueva Traducción Viviente, versículo 3, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Va a decir la Nueva Versión Internacional, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo en mi gemir todo el día. La Biblia de las Américas dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día. La Biblia Dios habla hoy dice lo siguiente, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo en mi gemir todo el día. ¿Se da cuenta? La realidad es que él estaba sufriendo. Él estaba sufriendo mientras estaba guardando silencio. Mis amados, esto es algo que experimenta solamente una persona que está en un proceso. Yo sé que usted y yo hemos experimentado algo semejante cuando hemos estado en una situación de pecado, en una situación en la cual hemos guardado silencio, nos hemos aferrado en rebeldía a estar callados, a no confesar nuestros pecados. Quizás hemos ido a la iglesia, hemos prestado algún servicio, hemos quizás dadole algún consejo a alguna persona o predicado el evangelio a alguien en la calle, pero mientras tanto nuestro espíritu, nuestra mente estaba siendo oprimida por el Espíritu Santo que nos estaba redarguyendo. Las consecuencias que David experimentó física, emocional y espiritual como resultado de su resistencia a presentarse delante de Dios. Esto es algo tremendo, es una ilustración sumamente compleja de la verdad en la que él estaba sufriendo. ¿Se da cuenta? Este proceso en el cual estaba él viviendo
de sufrimiento, es un sufrimiento santo, un sufrimiento en el cual él estaba experimentando el dolor del pecado, el dolor del arrepentimiento. ¿Se da cuenta? Y él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. David hace alusión al tiempo en que él cayó. Entre el capítulo 11 y el capítulo 12 de segundo de Samuel, entre que él cometió su pecado y lo encubrió y entre que fue confrontado por Natán, ese silencio lo oprimía. Dice el comentarista puritano Matthew Henry lo siguiente, y cito, callan el pecado los que consciente o inconscientemente silencian su convicción y desvían la atención a otras cosas, sin descargar su conciencia mediante una confesión digna de un arrepentido, o prefieren languidecer en su iniquidad antes que adoptar el único remedio establecido por Dios para hallar el descanso espiritual y la genuina paz de la conciencia. Mis amados, no habrá paz para tu conciencia, no habrá paz para tu corazón, no habrá paz para tu vida hasta que no confieses tus pecados. Y esto aplica para todos. Si tú que estás escuchando esto no has creído en Cristo como tu Señor y Salvador, no has confiado en Él, la realidad es que tú no estás en paz. Buscas encubrir tus pecados con muchas otras cosas, con argumentos, justificaciones y más pecados. Pero tú sabes que hay un Dios y sabes que necesitas de Él. El Espíritu Santo te está dando convicción de pecado. Por otro lado, si tú ya eres cristiano, si tú ya has creído en Cristo por la fe, tú sabes de esto. Pero por alguna razón te has apartado, te has escondido, has encubierto tus errores, tus pecados, te has alejado de Dios y has empezado a encubrir y a cubrir y a tapar con obras religiosas, pensando que, insisto, quizás has engañado a los demás, pero tu conciencia no estás en paz. Y no has podido crecer, no has podido madurar, y no lo harás hasta que no te pongas a cuentas con Dios. Me parece muy interesante si usted observa este texto del Salmo 32, del versículo 1 al 4, David menciona, insisto, las bienaventuranzas del perdón y menciona el silencio en el que él se mantuvo y el sufrimiento que él tuvo mientras cayó su pecado. Pero si usted observa, no sé si en su Biblia usted lo pueda observar, pero aquí hay una pequeña pausa. Aquí vamos a encontrar un pequeño Selah. La palabra Selah, ¿verdad? Algunos comentaristas bíblicos opinan que esta es una pequeña pausa dentro de la melodía, dentro de la poesía hebrea, que pues podía ocuparse para varias cosas. Principalmente es una pausa, una breve pausa en la cual pues el silencio era necesario quizás para hacer algún tipo de cambio en el ritmo de la alabanza congregacional, quizás era un tiempo para un silencio congregacional, para la oración, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Selah es una nota, pues sí, una pequeña nota en la cual se nos anima a guardar silencio. Y siempre me ha parecido muy interesante Selah después de esto, porque creo que nos debe hacer reflexionar. Necesitamos reflexionar, mis amados. Vivimos una vida tan agitada, tan llena de ocupaciones, de afanes. Todo mundo demanda atención de nosotros, nuestros jefes, nuestro trabajo, nuestros clientes. Todo el mundo está buscando algo de nosotros, pero la realidad, mis amados, es que debemos de guardar silencio delante de Dios. Y guardar silencio no quiere decir que no hablemos, sino quiere decir que debemos encontrar reposo y paz delante de Dios. Debemos reflexionar, tener tiempo para reflexionar en el Señor. Y eso es algo que ya no nos damos el tiempo de hacer. Continuamos, versículo 5.
Y aquí vamos a ver un avance fundamental. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre, porque vamos a ver aquí en el versículo 5 el resultado de la acción del Espíritu Santo trayendo convicción. Fíjese por favor el proceso en el cual el Espíritu Santo va a obrar honestidad, humildad, arrepentimiento sincero en el corazón de David y cómo debe obrar en tu corazón. Dice el texto, mi pecado. No está confesando el pecado de alguien más, no está señalando el pecado de su vecino, de su cónyuge, está mencionando su pecado. De lo único que tú y yo vamos a responder es acerca de nuestros pecados, y es lo que nosotros debemos confesar delante del Señor. Dice, mi pecado te declaré. Te dije en qué pequé. Mencionábamos el día sábado acerca de esta ambigüedad, ¿verdad? De esta ambigüedad en la que a veces caemos de una manera bastante tendenciosa, cínica, y me parece incluso hasta ridícula, porque somos deshonestos en la forma en la que afrontamos y digo afrontamos entre comillas, porque habitualmente lo hacemos todo el tiempo, con nuestros semejantes, en nuestros trabajos. No somos generales, somos ambiguos. Mencionábamos esto, ¿no? Tiendo a generalizar cuando confieso mis pecados. Y les explicaba a mis hermanos lo siguiente. Imagínense que yo voy con usted y le digo, por favor, hermano, te ofrezco disculpas por cualquier cosa que yo te haya hecho. Y usted, pues amablemente, usted que es una excelente persona, me va a decir, claro, hermano, te perdono, pero ¿qué es lo que tengo que perdonarte? Si hubiera claro, o sea, eso no es pedir, eso no es ofrecer, eso no es ofrecer perdón, eso no es algo sincero, no es algo reflexivo. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de reflexión. ¿De qué me estás pidiendo perdón? ¿Por qué te estás disculpando? Y disculparse tampoco es suficiente, porque al final disculparse es poner una excusa acerca de lo malo que hayas hecho. Nosotros deberíamos solicitar perdón. Pero el punto es este, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás pidiendo perdón? ¿Por qué le perdimos perdón a Dios? No debemos hacerlo de una manera general y de una manera ambigua y de una manera irreflexiva, sino debemos hacerlo de manera consciente. Mi pecado te declaré. Mis amados, no seamos así. No podemos ir por la vida de una manera así de ambigua. No vamos a hacer, realmente no vamos a experimentar ningún tipo de crecimiento en nuestra vida espiritual si vamos por ahí de esta manera, si no asumimos claramente nuestro pecado. Insisto, si yo voy con usted y le digo, hermano, le solicito su perdón por cualquier cosa que yo le haya hecho. Y quizás yo sí pequé con usted, pero si usted quiere realmente otorgarme sinceramente su perdón, la pregunta es, ¿usted aceptaría esa clase de disculpa, no sé si llamarlo arrepentimiento? ¿Usted lo aceptaría si yo fuera tan ambiguo? Usted diría, ¿realmente no estás arrepentido? Simplemente quieres amordazar tu conciencia porque no has hecho el proceso de reflexión, ni siquiera sabes lo que hiciste mal, ni siquiera sabes en lo que estás equivocado. Entonces, en este sentido, mis amados, nosotros debemos de pasar un proceso, debemos de sentarnos delante de la palabra de Dios, sentarnos en oración delante de su presencia y pedirle al Señor que nos muestre nuestros pecados ocultos, que nos dé contrición de pecado por aquellas cosas que pecamos contra Él, contra el Señor, pero sobre todo contra nuestro prójimo, y podamos conscientemente acercarnos y decir, mi hermano, perdón, porque hablé muy duramente acerca de esto contigo. Ah, esto es una situación muy diferente a decir, perdóname por cualquier cosa que te haya hecho.
¿Sí me estoy explicando? Entonces, teniendo eso en mente, usted y yo deberíamos acercarnos al Señor con una conciencia reflexiva de en qué hemos pecado. Juan el Evangelista en su primera carta, capítulo 1, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si tú vienes delante del Señor y dices, Señor, perdóname por cualquier cosa que he hecho, tú no estás arrepentido. Si tú vas con tu hermano, con tu hermana y le dices, perdóname hermano por cualquier cosa que he hecho, realmente no has hecho un proceso de reflexión, no estás arrepentido y no sirve de nada tu confesión falsa. ¿Qué estás confesando? ¿Qué estás confesando? No estás confesando nada. Simplemente te estás lavando la carita y te estás excusando. Nada más. Pero observe, dice, mi pecado te declaré. Y dice el texto, y no encubrí mi iniquidad. No la encubrió. Esto es honestidad, mis amados. No está buscando tapar, justificarse, decir, bueno, pero mira, es que estaba pasando esto y yo estaba solo. Y David no está diciendo, bueno, estaba distraído, vi donde no debía. O sea, no está buscando excusas, justificaciones, argumentos, racionalizaciones acerca de su pecado. No, él dice que no encubrió su iniquidad. Y vamos a ver cómo la acción del Espíritu Santo, ¿verdad?, lo lleva a plasmar esto por escrito, pero sobre todo lo lleva a hacer una declaración concisa, concreta acerca de sus pecados. Versículo 5, continuamos, dice, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Él estaba, mis amados, así como está una persona que está siendo procesada por un delito sentada en el banquillo de los acusados, y el Espíritu Santo le estaba redarguyendo, le estaba acosando, le estaba diciendo a su alma y a su corazón, confiesa, David, confiesa. Es el único camino para que puedas salir de aquí. No hay otro camino, debes confesarlo. Y está el Señor Jesús ahí, en esa mesa, como su abogado, y le está diciendo, hijo, confiesa tu pecado. El divino juez está a la puerta y va a dictar sentencia contra ti. Y si tú no reconoces tu pecado, te va a llegar la justicia, te va a llegar el juicio, Dios te va a dar lo que mereces. Si quieres hallar misericordia, debes confesar. No encubras nada, tienes que confesar. Y eso fue lo que hizo. Escuchó David la voz de Cristo a través del Espíritu Santo y lo llevó a verbalmente, mentalmente reflexionar acerca de su maldad, acerca de su iniquidad, y lo llevó a confesar sus transgresiones, sus delitos delante del Señor. Y David escribe, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mis amados, si esto le pasó a David, si él pudo experimentar paz espiritual, paz en su conciencia, liberación de esa profunda carga de la culpa, de la vergüenza en su conciencia, en su alma, que no lo dejaba dormir, que no le permitía crecer, que cada vez que cerraba los ojos para orar, le recordaba su pecado, que cada vez que leía la Biblia, le recordaba su pecado y página tras página le decía, confiesa, confiesa, confiesa tu pecado. El alma que pecare, esta morirá. Confiesa tu pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Página tras página tras página, la Escritura, el Espíritu Santo le estaba diciendo, el único camino para que puedas crecer es a través de confesar tu pecado. Tienes que ser honesto, David, y tienes que ser específico, y tienes que acercarte a mí en humildad y en honestidad.
Y solamente así vas a alcanzar misericordia. Solamente así. Y si esto pudo ser verdad para David, y recuerde usted que David sigue siendo una persona amada por Dios. Dios reafirma su pacto con él. Lo mantiene en el trono, no lo libra de las consecuencias. Esto me parece importante mencionarlo. Puede que usted y yo experimentemos el perdón de Dios. Y Dios en su misericordia y en su soberanía puede librarnos de las consecuencias, pero Él no está obligado. Si usted verdaderamente está arrepentido, arrepentida, usted debe asumir que sus pecados tienen consecuencias. Y si usted los asume, usted va a vivir en paz con Dios a pesar de las consecuencias. Lo he mencionado en otras ocasiones, pero lo vuelvo a mencionar. El arrepentimiento tiene que ver con recordar contra quién hemos pecado. El verdadero arrepentimiento se enfoca en hemos ofendido a Dios y aunque estoy sufriendo y estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de mi pecado, no me niego a las consecuencias, al costo que esto implica. El remordimiento es una cara diferente, porque el remordimiento se enfoca en las consecuencias del pecado y no en el pecado en sí. El remordimiento se duele por las consecuencias, no por contra quién pecó, sea contra Dios y sea contra el prójimo. Se enfoca en las consecuencias y eso es lo que verdaderamente le duele. Y le duele el que experimenta remordimiento, le duele haber sido descubierto, porque si no hubiera sido descubierto, seguiría pecando. Pero no es el caso de David. Ahora, yo nuevamente le repito lo que le dije el día de ayer. Conforme vayamos avanzando, conforme los temas vayan cambiando, nuestro estudio nos va a llevar a temas en los cuales va a ponernos en situaciones incómodas. Y si usted está comprometido con el Señor, con este estudio, con este proceso en el cual usted está caminando junto con nosotros, va a haber preguntas incómodas. El Espíritu Santo lo va a llevar a situaciones incómodas en las cuales usted tiene que comprometerse con el Señor. Usted va a seguir adelante o va a dar pasos hacia atrás. Usted ahora sabe que la verdad es necesaria, la honestidad es necesaria para crecer como cristianos. Cuando se trata de sus pecados, ¿usted qué hace? ¿Los encubre para salvaguardar su reputación? ¿O los confiesa y se aparta para alcanzar misericordia? Lo que sucedió con David es algo que sucede con nosotros. Es algo que le sucede a usted y me sucede a mí. Y le puede pasar a cualquiera. Y pasa todo el tiempo. Usted y yo somos tan vulnerables como David a la trampa y al engaño del pecado. Y desafortunadamente, insisto, la deshonestidad nos lleva a encubrir un pecado, con más pecado, con más pecado, con más pecado. Y cuando nos damos cuenta, ya estamos en un cerro tremendo de pecados. Y el enemigo de nuestras almas nos acusa y nos seduce y nos dice, ¿para qué vas a hablar? Te vas a meter en problemas. Niégalo todo. Voltea para otro lado. Te va a pasar, vas a perder muchas cosas, ya nadie te va a creer, te empieza a engañar y tú compras ese engaño. Pero también por el otro lado, mientras te engaña, también te acusa, porque cuando vas a orar y buscas al Señor, te dice, ¿para qué vas a orar? ¿Para qué vas a orar? Eres un mentiroso, eres un hipócrita. ¿Te acuerdas de todo lo que hiciste? ¿Te acuerdas? ¿Por qué vas? ¿A qué vas? ¿Te acuerdas lo que dice el Salmo? Limpio de manos, puro de corazón, ¿tú? Por favor, Daniel. No nos hagamos. Eres igual de inicuo que los que están allá afuera. No eres diferente. Tú mereces el infierno. Entonces, vemos este juego perverso en el cual nos engañamos a nosotros mismos, queremos engañar a los demás,
creemos engañar a Dios, encubrimos nuestra iniquidad, pero de igual manera somos acusados por esa culpa, por ese engaño. Mis amados, tú y yo somos vulnerables a esto todo el tiempo. Y el enemigo de nuestras almas y el pecado y la carne y el mundo nos enseñan y nos habilitan para tratar de enmascarar nuestras faltas. Si usted y yo seguimos rehusando la honestidad, producirá las mismas o peores consecuencias que para David. No tenemos otra opción que decir la verdad, que ser honestos. Cuando el Señor escuchó la confesión de David, dice el texto que él perdonó la maldad de su pecado. No sé usted, pero no hay bendición más grande que ser perdonado por Dios. No hay paz más grande que ser perdonado por Dios. Cuando usted confiesa sus pecados delante del Señor y pone su confianza en Cristo como su Señor y Salvador, y deja que el Espíritu Santo lo lleve poco a poco claramente a reconocer cada uno de sus muchos pecados, las intenciones perversas de su corazón. Mis amados, no puede usted experimentar otra cosa más que bienaventuranza y paz. Esto puede ser lo que usted experimente. Dios está dispuesto a tratar con su pecado, a limpiarlo con la sangre de Cristo. Todo pecado que estemos dispuestos a descubrir delante de Él será quitado por la sangre de Cristo. Si David pudo experimentar la libertad y el gozo de una relación restaurada con el Señor después de cometer tan grande pecado, usted también puede volver a tener una relación profunda, sincera con Dios. Pero tiene que ser honesto. Y lo que usted tiene a mano es que el día de hoy usted confiese sus pecados. Acérquese al Señor. Si usted está teniendo en esta noche convicción de pecado o de pecados, no pierda más tiempo. Mientras calle, usted va a sufrir. Mientras usted guarde silencio, mientras usted voltee para otro lado, usted va a sufrir y no va a crecer. Y sus oraciones van a tener estorbo. Y su lectura bíblica va a ser prácticamente, va a parecer que le están hablando en chino. Mis amados, seamos honestos hoy mismo con el Señor. No neguemos nuestro pecado, no encubramos nuestras iniquidades. Cuán bienaventurado es aquel espíritu en cuya alma no hay engaño. Que el Señor nos ayude a crecer en honestidad delante de su presencia. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, te damos gracias y te damos la gloria porque tú nos permites, Señor, meditar, reflexionar en tu palabra, Señor, y sobre todo nos constriñe, Señor, el alma con estas enseñanzas en las cuales nos recuerdas que todos tenemos maldad, pecado, iniquidad, no confesada del todo, Señor, delante de ti. Hoy, Señor, es un buen día, es una buena noche, Señor, para que vayamos delante de tu presencia y entreguemos todo aquello que nos da dolor, pesar, ansiedad, culpa, vergüenza. Que el enemigo de nuestras almas, Señor, no tenga nada de qué acusarnos. Que la conciencia no tenga nada de qué avergonzarse cuando vaya a tu presencia en oración, sino que podamos depositar toda nuestra confianza en Cristo Jesús, nuestro abogado, y en el Espíritu Santo, que es nuestro consuelo. Ayúdanos, Señor, para que todo engaño, Señor, en nuestra alma sea apartado y podamos ser completa y absolutamente honestos delante de ti y podamos, Señor, vivir en transparencia todos los días, expuestos a la luz, sin temor alguno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, y en su nombre decimos amén.
Mis hermanos, pues muchas gracias por estar involucrados en este tiempo, en este breve tiempo que tenemos de estudio, de reflexión. Hoy estuvimos estudiando la lección 3, día 2, acerca de la honestidad, una verdad como un templo. Entonces, pues le animo a que usted vaya contestando ya la lección 1, la lección 2, si usted por alguna razón se retrasó, ¿verdad? Vaya contestando. Y pues bueno, el día de mañana es miércoles, efectivamente el día de mañana no vamos a tener estudio, nos vamos a volver a conectar hasta el día jueves y vamos a ver el día 3, encuentro con la verdad, andar en la luz. Así que por favor, pues le animo a que vaya empezando a contestar, vaya leyendo y vamos a vernos el día jueves. ¿Sale, mis hermanos? Pues bueno, gracias por estar con nosotros. Recuerde que todos los días estamos teniendo algún material o alguna actividad en el Señor y pues le animamos a que vea, escuche, comparta, ¿verdad? Y pues bueno, tenga usted una excelente noche. Dios le bendiga. Ore, reflexione y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.